Pregunta. Elsa, te escuchamos. Elsa María Baltodano. Sí, buenas noches. Interesante su exposición. Me gustaría sobre todo escuchar de repente una apreciación de usted respecto a que se dice mucho el tema de la Constitución que debe cambiarse. Algunos hablan que hay que hacerlo mediante asamblea constituyente, otros que ya la cambiaron, ¿no? Los que han estado ahora en el Congreso. Y quisiera que usted nos comente cuál es la apreciación al respecto de esto y en todo caso, qué capítulos son los más importantes que habrían cambiado ya en el Congreso, en la que prácticamente una mayoría de partes de nuestra Constitución habrían sido cambiadas. Que nos dé una opinión general al respecto, por favor. Con todo Gracias. gusto. Y vamos a retomar a lo que ingresaba acá. Miren este librito. Bueno, librote, ¿no? Miren cómo está dividido. Y la Constitución es la norma suprema, que no viene del Perú. El antecedente es en 1215 con el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra, cuando se pone el límite a los poderes del rey. La Constitución es una norma suprema que limita el ejercicio del poder. Y es una norma que no contiene todo tampoco, es una norma que está a una remisión. Por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución nos habla de la unión de hecho, ¿no? La unión estable entre varón y mujer, reconocido para fines patrimoniales. Y también nos habla del matrimonio, pero no lo desarrolla, se remite al Código Civil. Quiere decir, el Código Civil lo va a desarrollar y lo desarrolla. Quiere decir que la Constitución es una norma que recoge un espíritu para una nación, desde el territorio, el idioma, la capital, la moneda, etcétera. Lo que usted dice es cierto. Hay enmiendas, hay modificaciones. La Constitución de los Estados Unidos es la misma desde que se dio en Filadelfia, solo que tiene enmiendas, no porque el espacio-tiempo histórico va mutando en el tiempo. Lo que se pensaban hace 30 años, ya no es lo mismo. ¿Qué íbamos a pensar hace 30 años? Era prohibido hablar de la posibilidad de una unión de hecho entre varón y mujer, solamente en el matrimonio, ¿no? Entonces, el tiempo va evolucionando, la historia va evolucionando, y siempre la historia y la realidad está un pie adelante del derecho, y el derecho tiene que ir detrás recogiendo todas estas acciones que ocurren, ¿no? Excelente, Hablamos. William. Ahora, si es que puede ser Gerardo, para la siguiente pregunta, a ver, muchachos, por favor, si tienen una Sí, pregunta para colocar en el chat o levanta la mano como hemos venido haciendo. Muchas pero gracias. para terminar con la respuesta para Elsa, porque es un tema muy amplio. Sí, la Constitución se ha ido modificando. Yo considero que la Constitución actual recoge muchas cosas importantes de la Constitución de 1939, pero sobre todo el capítulo de la economía es lo que ha permitido que nuestro país no se vaya al declive. En 8 años hemos tenido 8 presidentes de la República, ¿ok? Y en menos de un año, desde octubre, hemos tenido 3 hasta la fecha. Entonces, la idea es que lo que debe adaptarse a los cambios sociales se adapten, pero no con demagogia, con objetividad. Esa sería mi opinión. Gracias. Gerardo Ruiz. Sí, muy buenas noches. Muy buenas ¿Sí me noches. escuchan? Adelante, Gerardo. Sí, muy buenas noches. Buenas noches con todos. De verdad que es muy interesante lo que ustedes vienen comentando y lo que han tratado, especialmente los comentarios que se han venido haciendo. Porque, bueno, muy aparte de la formación académica, la parte de nuestra realidad, el contexto que nos está tocando vivir en este momento, es un contexto bastante difícil. Entonces, hablar de descentralización aquí en el Perú no es solamente referirse a transferir competencias, ¿no? Los recursos del gobierno, porque hay que tratar en todo caso siempre garantizar una gestión, como ya lo han dicho, una gestión pública más eficiente, participativa, creo yo, y más transparente. Si lo vinculamos con el tema de corrupción, nos traemos abajo el punto relacionado con la transparencia.
Sin embargo, la experiencia que tenemos aquí en el Perú nos podemos dar cuenta de que eso nos demuestra que la descentralización desde hace muchos años, en todos esos intentos de regionalización, por ejemplo, en la época del señor Alan García, cuando tuvo un intento de regionalizar el país, todo esto ha ido acompañado de mecanismos, creo que no han tenido solidez en lo que es el control, fortalecimiento institucional, en la rendición de cuentas, que considero que es muy básico o es muy elemental. Porque esto de no controlarse, de no manejarse adecuadamente, se constituye ya en un espacio o en un contexto donde la corrupción es mucho más fácil de identificar. Aquí la corrupción ahora ya no es un problema exclusivo del gobierno central ni de las regiones, porque ya esta es una amenaza prácticamente que es transversal a todas las esferas, tanto de la vida privada como de la vida pública. Entonces, aquí se ha debilitado la confianza ciudadana. Los peruanos en general no tenemos o no confiamos en las autoridades que nosotros mismos elegimos por este sistema democrático. Entonces, por eso creo que el desafío aquí no es descentralizar el poder, ya lo dijo usted hace un momento. Aquí lo importante es que a través de la constitución política se pueda regular el ejercicio del poder, porque se ha modificado de manera arbitraria, se ha modificado a espaldas del pueblo, se ha venido modificando la constitución y va a traer quizás progresivamente o con el tiempo en los próximos meses, años, vamos a ver las consecuencias de esas modificaciones. Y el abuso del poder, el abuso de autoridad es lo que nosotros no debemos de permitir. Más aún cuando estamos en esta situación de un proceso electoral bastante complicado, y creo que aquí hablar de una descentralización exitosa requiere de autoridades competentes, de ciudadanos vigilantes y responsables más que todo, para que estas instituciones, las instituciones del Estado, de la administración pública, se fortalezcan y cumplan con esa finalidad que tienen de servir al ciudadano. Entonces, que no se despilfarren los recursos, que no tengamos de que, en este caso, la Contraloría cada año que nos emite sus informes sobre la corrupción en el país, nos diga que va incrementando año a año 2, 3, 4, 5 millones más, y que eso son pérdidas para el Estado. Con ese dinero, ¿cuántas cosas más se podrían hacer? Entonces necesitamos, no solamente a nivel profesional, sino a nivel ciudadano, concientizar, educar, formar, y que la gente conozca realmente cuáles son sus derechos. Considero de que estos espacios son muy importantes y de verdad felicito a los organizadores, al ponente, a quien se está presentando el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento y esa era mi participación. Gracias. Gracias, Gerardo, por la intervención. Definitivamente estos espacios son llamados a la conciencia, porque creo que como ciudadanos atentos estamos cansados de ver lo mismo, que el gobernante regional, municipal, recién cuando está sentado en el sillón del ejercicio del poder, recién se quiere capacitar. Yo no recuerdo, bueno, yo siempre desde muy niño he estado muy al tanto de la política, y yo no recuerdo que se haya dictado un curso a gobernadores regionales sobre gestión pública, impulsado por el gobierno central. Yo particularmente lo haría. Sentaría a los gobernadores regionales que durante 3 días se capaciten en todo esto que nosotros como ciudadanos atentos y vigilantes estamos estudiando. Y también con los alcaldes, porque yo recuerdo hace muchos años, en el 2010 estuvimos por Yauyos, y hay un monumento, un sombrero, sin pensar que años después no gobernaría un presidente con un sombrero, ¿no? Que fue su símbolo, su parte de su identidad, ¿no? Entonces, ¿en qué me sirve un monumento, un sombrero, cuando yo tengo que hacer otras muchas cosas a favor de la gente, ¿no? Gracias por la reflexión, Gerardo. Acá también Elizabeth Muñoz nos deja un comentario. Buenas noches, felicito por hacerte conocimiento sobre este importante tema, considerando que muchos son ajenos a la realidad del Estado. Muchas gracias, excelente ponencia. Gracias a ustedes por sus preguntas y por su atención. Bueno, volviendo al tema de Elsa, los grandes cambios que han habido, creo yo, es la Cámara, ¿no? Las 2 cámaras. Ahora tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Recordemos que hasta el autogolpe en 92 funcionaba así, 2 cámaras, una cámara caliente que se llama la de diputados, que es la cámara de debate y todo esto, y la cámara fría, que
que es la Cámara del Senado, donde con mayor reflexión, personas como la actual Constitución dice, la actual vigencia, con más de 45 años, o que ya han sido antes diputados o congresistas, van a valorar leyes. Para mí, el espíritu de esta reforma constitucional no ha sido mejor leyes, porque lo que sobran en el Perú son leyes, sino pues saltar de un lugar a otro porque no hay reelección. Soy congresista, me voy a diputado o senador, soy senador, bajo a diputado, soy diputado, bajo a senador. Es el espacio ese es el objetivo de la norma. ¿Cómo me gustaría, como fuera como Pompeya, en Nápoles, que visitamos en el año 2018, donde los senadores eran pueblos acaudalados, los hombres que tenían dinero, eran empresarios, tenían negocios y no cobraban ni un sol por estar al servicio como senadores de la comunidad. Qué bonito fuera así, ¿no? Como los bomberos, que no cobramos nada. Pero en estas circunstancias, mucha gente se ha rendido al Dios dinero antes del servicio y antes del concepto de patriotismo. Creo que ya no hay más preguntas. Sí, si es que no hay ninguna otra pregunta, bueno, agradecemos a los... Bielsa, por favor. Sí, solamente un comentario. Creo de que debería quizás buscarse otra forma creativa de poder acceder a la elección de nuestros gobernantes, porque la verdad, con una población que desconfía de las autoridades, que no cree en el sistema político, que encima desconoce de política, son los que tenemos que elegir a las autoridades que vienen. Entonces, aparte de que creo que es muy acertado que podríamos enseñar a los propios gobernantes, ¿no? Como acababa de decir el ponente, creo que tendríamos que enseñar a toda la población la importancia de la política, el hecho de saber que si no participamos de ella, estamos fuera de lo que significa decidir nuestro propio futuro, nuestra propia vida para nosotros y para los que vienen después de nosotros. Entonces, cuando se dan las elecciones, poder competir con esas campañas millonarias que hacen algunas organizaciones políticas, la verdad que es imposible. Entonces, solamente pueden acceder al poder aquellos que pueden manejar grandes cantidades de dinero, que pueden comprar todos los medios de prensa y pueden ser conocidos. Otras personas, aunque tengan realmente de corazón la voluntad de querer servir al pueblo, ¿no? No pueden llegar porque no pueden competir con semejante monstruosidad de inversión, ¿no? Y lógicamente creo de que esas personas que gastan tanto dinero, para ellos es simplemente una inversión. Y como cualquier inversión, llegan pues con la finalidad de obtener, recuperar su inversión y encima generarse una ganancia, ¿no? Entonces, si aún los grandes sueldos que hay no les da, entonces lógicamente que entran a la corrupción porque es la única manera que tienen de generar mayor dinero, ¿no? Y entonces se convierte en un círculo vicioso que no hay de cuándo acabar. Entonces yo creo de que aparte de poder enseñar a las autoridades, tendríamos que también enseñar a toda nuestra población, desde los más pequeños, a interesarse por la política y a que entiendan de que realmente si no participan de ella, están prácticamente dejando de decidir por su propia vida. Y en cuanto al hecho de que no haya gente capaz, yo creo que sí, que incluso mucho más que aquellos que ahora nos gobiernan, pero que no pueden acceder porque sencillamente no tienen la posibilidad económica de competir con aquellas personas que han comerciado la política. Y otra cosa creo importante es el hecho de enseñarle a la gente qué es un partido político realmente, porque los partidos que hay, desgraciadamente, no son partidos políticos, ya más que nada son organizaciones criminales, porque no se les puede llamar de otra manera. Son organizaciones que aparecen solamente cuando hay elecciones y usted no los escucha después en los próximos 5 o 4 años pronunciarse respecto de algún tema, que creo yo que mínimamente eso debería ser un partido, estar todo el tiempo aportando, ¿no? Analizando los hechos que se dan, no sé, dando planteamientos de qué o cómo se puede hacer para salir de esta situación en la que estamos como país. No, usted no los escucha pronunciarse. Inclusive los actuales candidatos de ahora, la virtual, ¿no? Ya posible presidenta. Yo no escucho que la señora haya tenido una destacada participación como profesional, por ejemplo, para siquiera por lo menos uno tener esa confianza de que una persona capacitada va a llegar a
a tener la presidencia de nuestro país y como tal va a priorizar eso antes que otros intereses, ¿no? Entonces yo creo que la tarea es grande, es amplia y pasa sobre todo por sacar a ese tipo de personas que han hecho daño a la política y que han hecho que el pueblo no crea en ella. Y por lo tanto, negocio redondo para estas personas porque la gente no participa y bueno, quedan ellos solos para seguir decidiendo, ¿no? Y seguir apropiándose del país. Gracias por la oportunidad y por esta charla. Buenas noches. Buenas noches, Elsa. Muchas gracias por sus palabras. Estoy seguro que sale